Pues mi plática va a ser sobre índices métricos para búsqueda en colecciones de gran tamaño. Pues iba a platicar yo también un poquitito, pero pues, ¿cuánto tiempo tengo, Elio? Ok, no importa. Bueno, ¿qué es la búsqueda por similitud? Pues es muy parecido a lo que normalmente utilizamos como Google, donde hay una máquina de búsqueda y un usuario tiene necesidad de información, que es básicamente una consulta o una serie de consultas. Hay una base de datos muy grande que se puede estar representada de manera muy compleja cada uno de los objetos en una dimensión muy alta. El caso del texto pues son cientos o millones de dimensiones y pues uno quiere, y además son una colección muy muy grande y uno trata de buscar algo muy parecido a lo que le está preguntando, quiere obtener pues algo parecido porque no podemos nosotros revisar la colección completa. Imagínense, bueno, son textos, pues sería muy difícil, pero digamos que hay soluciones para texto que, como los índices invertidos, no sé si los hayan escuchado, que son relativamente eficientes, bueno, son muy eficientes, de hecho es un problema casi solucionado para la parte de texto, pero cuando estamos hablando de otro tipo de problemas o de bases de datos como imágenes, digamos, u otras representaciones de texto que permiten, por ejemplo, errores, u otras cosas como, por ejemplo, pueden ser árboles que representen o rutas de caminos o otro tipo de objetos, pues no es tan fácil precisamente buscar. El caso de las imágenes, bueno, pues tiene que haber una representación que se le llama por lo general extracción de características, que se le sacan características de, por ejemplo, de aristas o cuáles son los píxeles más fuertes, las vecindades de los píxeles. Y entonces, bueno, salen vectores de más o menos buena dimensión que también hacen más o menos difícil realizar la búsqueda. Y además, imagínense, está revisando en una colección de millones, está revisando cada una de las imágenes pues, para poder acceder a las que uno quiere o recuperarlas. Esto básicamente viene de la recuperación de información, ahorita lo acabo de decir, pero también tiene muchas aplicaciones en la parte de análisis, sobre todo en la parte exploratoria, y como vamos a ver un poquito más adelante, también tiene mucho que ver con algunas de las otras disciplinas. Bueno, esto me lo salto de manera, bueno, ¿cómo se le hace para hacer búsqueda por similitud? Pues uno puede obtener, por ejemplo, en el caso de los índices invertidos para texto, pues por lo general uno hace una normalización del texto. Normalizaciones quiere decir básicamente, por ejemplo, quitar todas las mayúsculas, dejar todo en minúsculas, remover algunos tipos de símbolos especiales, por ejemplo, los diacríticos, hacer normalizaciones de palabras y dejar una representación que puede ser transformada más o menos fácil en un vector. Ese vector, bueno, tiene ciertos pesos, bueno, quedan de cientos de miles de dimensiones, del tamaño del vocabulario, básicamente, pero es relativamente fácil porque hay una estructura bien definida dentro de ese problema, que son básicamente el vocabulario lo induce. Entonces, ¿qué hacer cuando no está tan fácil o para realizar la búsqueda, claro está? Pues tenemos que agarrarnos de ciertas cosas. Una cosa pues puede ser básicamente la estructura del vector, la otra estoy hablando de la estructura del texto, que es la que nos ayuda. La estructura del vector también ayuda, pero rápidamente se degradan ese tipo de índices, 20 dimensiones, 30 dimensiones ya no funcionan, entonces hay que ver de otra manera. Entonces hay una cosa que le llaman, o que se le llama dimensión intrínseca, que básicamente es dejémonos de cómo está representado, pero cómo se comporta. Entonces, en ese caso, entran, bueno, ¿y qué uso en ese caso? Pues un índice métrico, la métrica, la distancia que comentaba Ramón. Entonces, dependiendo de la distancia, pues se va a comportar de una manera cierta, pues diferente. Y entonces, pues uno tendría que acomodarse a un índice para cierto tipo de datos, un índice para cierto tipo de aplicación. Eso es bastante complicado. Y entonces una de las tantas maneras que se pueden hacer, pues son la búsqueda en espacios métricos, donde, bueno, tenemos una distancia, esta distancia, bueno, perdón, creo que me voy a adelantar un poquito, entonces, mejor me voy con la presentación. Sí, porque ya
Ya iba lejos. Bueno, entonces lo que tenemos básicamente es un problema muy sencillo. Tenemos dos tipos de consultas básicas. Una es una consulta por radio, que básicamente, bueno, en un espacio multidimensional, o que no hay dimensiones como tal, sino solamente la noción de distancia. Queremos dar un ejemplo, que sería, por ejemplo, la Q, y un radio de búsqueda. Entonces, tráeme todas las cosas que están en esa base de datos, todos los objetos que están en esa base de datos, que intersectan esa bola. Y bueno, pues el chiste es hacerlo de manera eficiente. Otra de las operaciones básicas es la búsqueda de cada vecinos cercanos, que bueno, nosotros no sabemos el radio, pero sabemos cuántos queremos. En una base de datos de millones queremos 3, queremos 10. Entonces no sabemos el radio como tal, pero sabemos la cardinalidad de la bola o de la intersección, y entonces pues lo queremos resolver de esa manera. En particular, yo me voy a centrar, si es que hablo en algo específico, o en algo genérico, perdón, de los K-vecinos. Los índices métricos, bueno, pues son una manera de realizar de manera eficiente esas búsquedas, esa recuperación de información, y hay de muchos tipos. La gran mayoría de ellos, de todas maneras, se van hacia unos pocos conceptos simples, que es índices basados en particiones compactas, que uno hace algo muy parecido a un diagrama de Voronoi, donde, bueno, la idea básicamente es que cada uno de estos centros son referencias especiales que nos van a permitir darle estructura a algo que no la tiene. Los puntitos, por ejemplo, en este caso, bueno, los azules pues son esas referencias, y toda la base de datos pues la particionamos de tal manera que se conecten o que digan que están en la región de su azul más cercano, por ejemplo. Y entonces la idea básicamente es descartar elementos de la base de datos o irse rápidamente hacia la zona donde hay intersección. Sería, bueno, esta es una consulta, su radio, estas son las regiones que se están intersectando, solamente quiero saber eso. Otra de las cosas o de las técnicas que se utilizan mucho pues son las técnicas de pivotes, que estas en particular pues son muy buenas en el tiempo, pero muy malas en memoria. Por el otro lado tenemos algo que es muy bueno en memoria, pero muy mal en el tiempo. Bueno, y entonces hay que saber por ahí mediarlo. En particular, bueno, lo que hacemos es lanzar anillos a través de referencias, igualmente, se llaman pivotes, y entonces darle una estructura. La distancia de cada una de las referencias a cada uno de los objetos se guarda, por lo general es una matriz, pero, y bueno, lo que uno trata de descartar es utilizando la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo, para los que no lo recuerden, pues es, creo que quité una imagen, pero pues es el único elemento que tenemos para descartar en un espacio métrico general. Bueno, tenemos algunas cosas que tienen la distancia o la métrica, pues que tiene que ser simétrica, tiene que ser positiva, y en el caso de que sean de 0, pues, quiere decir que los dos objetos que se están comparando pues, son equivalentes, y la desigualdad del triángulo no es otra cosa más que precisamente un triangulito. Si queremos llegar de un punto a otro, pues la manera más rápida pues, es la distancia directa, y si vamos por un tercero, que sería en este caso los pivotes, pues hay una serie de relaciones, ¿no? Sobre la diferencia y sobre la suma. Entonces la idea básicamente es crear estructuras de datos, porque, por ejemplo, los índices basados en pivotes son muy buenos, pero ocupan muchísima memoria por utilizar estas matrices. Es el mismo problema que comentaba Ramón, cuando utilizamos una matriz grande, bueno, un número relativamente grande por un número relativamente grande sale una matriz enorme. Entonces hay que buscarle, hay que tratar de hacer que esa información, o al menos la más relevante, se plasme de manera inteligente, y utilizar obviamente no solamente la estructura, sino los algoritmos sobre ellos. Bueno, pues al final de todo eso, cuando estamos nosotros por lo general interesados en cosas exactas, pues nos va a pasar exactamente lo mismo que le pasa a las estructuras basadas o a las estructuras de datos basadas en los vectores que les comentaba, que están basadas en analizar la estructura.
es decir, las coordenadas, que rápidamente se van a echar a perder. De hecho, está probado que pues se requiere una cantidad logarítmica para obtener un tiempo constante, pero el logaritmo no es una constante, varía con respecto a la dimensión, y básicamente lo que nos dice al final es que necesitamos revisar la base de datos completa en dimensiones muy altas. Entonces, pues uno se tiene que dar por vencido de tener las cosas exactas y pasarnos hacia índices aproximados, es decir, índices en los cuales nos permitimos perder algo, porque si no, no hay salida. Entonces, cuando la dimensión es muy alta o el número de elementos es muy grande, la búsqueda en espacios métricos exacta pues puede ser muy ineficiente. Entonces, uno trata de darle la vuelta y permite, por ejemplo, dos tipos de errores, por lo general, que falten objetos en la consulta que uno está resolviendo, o que aparezcan algunos que no deberían de estar. Y pues para la mayoría de aplicaciones, bueno, para muchas aplicaciones, esto no es ningún problema, sobre todo, por ejemplo, si vienen de un proceso de pattern recognition, por ejemplo, cosas que involucren visión computacional o incluso pues, las mismas análisis de texto, pues va a haber cierto error ya dentro de esos procesos que hace que de todas maneras no podamos recuperar las cosas de manera precisa o exactas. Entonces, añadirle otro nivel de exactitud, de pérdida de exactitud, no siempre es un problema. Y entonces eso es parte de lo que utilizamos pues para crear índices muy veloces. Dada la desigualdad del triángulo, esto es como para ejemplificar de qué se trata, cuál es el problema central. Estas son histogramas de distancia en distintas bases de datos, obviamente, con distintas dimensiones, en un hipercubo unitario, euclidiana. Y entonces, o euclidia, como se diga, este es de una dimensión muy baja, según recuerdo es como 2, luego 4, 8, 16, 32, etc. Entonces, lo que vemos, ¿no? De hecho, este no en particular va incrementando de 4 en 4. Lo que vamos viendo es cómo la media se va moviendo. Y entonces la distancia del vecino cercano pues se va alejando y se ve por ahí. Ahora, la media pues también se va moviendo y la distancia al vecino cercano también se va moviendo, y no sé si se alcance a notar mucho, pero también la varianza va disminuyendo. A eso se le llama por lo general la maldición de la dimensión, y es que en realidad, en particular creo que este es otro, con la desigualdad del triángulo, pues uno, ¿qué podría esperar? Que cuál sea la distancia a un objeto cualquiera, pues cercano a la media. Ahora, ¿cuál es aproximadamente su distancia al más cercano? Pues algo así. ¿Qué rango no puedo descartar? Pues la media más menos la distancia al más cercano. Entonces básicamente agarra todo. Y eso es muy malo. Y cuando tenemos bajas dimensiones, pues eso no pasa. Entonces, ese es el problema, digamos, de raíz, que obliga a utilizar otro tipo de enfoques, que son los aproximados. Y bueno, esos que les comenté, que son en el hipercubo unitario, pues son estos de acá, los de arriba 6. Acá es en un histograma de colores que se utiliza para buscar en imágenes, con una gran cantidad de outliers. Si se fijan cómo corta el vecino cercano, y la media de todas maneras sigue por acá, un poquito más para acá seguramente. Este es la misma, pero sin outliers, las consultas. Y esta que está aquí es texto. Texto incluso de la manera más simple. ¿Qué quiere decir esto? Que no soporta errores tal cual, solamente hacer match de palabras, y medido con la distancia angular. Llega como por aquí, sobre 2.
Entonces lo que le quería mostrar aquí es, pues eso está difícil, está complicadísimo. La distancia del vecino cercano siempre agarra todo. Entonces, pero hay ciertas cosas que se pueden hacer utilizando la estructura para poder hacer búsquedas sobre esto. De hecho, ustedes lo usan todos los días, es Google. Bueno, o usan Bing o lo que sea. Una de las tantas maneras que se pueden hacer para resolver el problema, que no es tan efectiva, pero bueno, fue de las primeras, es ser flexibles a la hora de realizar esta intersección. Es decir, aquí cae la distancia a la consulta, más menos algo, que es el radio de búsqueda, y pues sería convertirse como en optimistas. Le multiplicamos por un alfa, que lo reduce, y entonces rápidamente acota. Eso, tan fácil, puede ayudar a tener muchísimo mayor dimensión, pero no tanta, y hacer, claro, más veloz. Entonces han surgido otras cosas que tienen que ver, sobre todo, con cosas relacionadas con el orden. No quiero decir topología, porque luego aquí me van a tupir, pero la idea es utilizar el orden, que es un poco más estable que la parte numérica, que son las distancias. Entonces, una de las tantas maneras es los índices basados en permutaciones, que es, bueno, seleccionar un conjunto de elementos especiales, que son las referencias mismas de la otra vez, que pueden tener ciertas propiedades que las hacen mucho más efectivas que que ese conjunto en especial, si cumple esas propiedades, va a ser más eficiente que otro que no las cumpla. Y lo que hacemos es representar cada uno de los objetos de la base de datos utilizando la distancia o el orden de la distancia de cada una de las referencias. Eso es muy bueno en términos de calidad de la respuesta, pero no tan bueno en términos de velocidad. ¿Por qué? Pues porque realmente nada más lo cambiamos de un problema complicado a otro complicado. Y entonces, ¿qué se puede utilizar? Bueno, una manera que se ha hecho para mejorar los tiempos de respuesta y que se pierde muy poco, a veces nada, incluso mejora la calidad, es utilizar prefijos de las permutaciones, que básicamente son los más cercanos de las referencias. Entonces, hacer eso, pues nos hace que una cosa que puede ser muy, muy grande para hacer un objeto que tiene que ser representado por muchos objetos, el orden de muchos objetos, una secuencia, pues ya son más poquitos y además permiten realizar búsquedas algo muy similar a los índices invertidos, pero ahora con una distancia un poco diferente, no la distancia angular ni la similitud del coseno, que sería lo que se utiliza normalmente con los otros enfoques, y es utilizar pues el Spearman-Rho, el Spearman-Foot Rule, que para el caso práctico pues es como la distancia euclidiana de las inversas, y pues aproximarla en la parte de tener los prefijos, ¿no? No es nada complicado, está relativamente simple, y con eso se vuelve muchísimo más eficiente todo. Ahora, una de las cosas interesantes en todo esto es que ya quedó como un problema, que no tenía estructura, ahora ya tiene estructura, y que además ni siquiera es vectorial, son secuencias o son cadenas de símbolos, y entonces se pueden hacer otras cosas. Una de las tantas cosas que se pueden hacer, bueno, son los índices invertidos, pero también están los suffix arrays o los suffix trees, que como les decía, como eran los prefijos de todas las permutaciones, pues los suffix arrays son una manera de buscar eso de manera muy eficiente y de hecho de representarlos. Ahora, otra de las tantas cosas que se pueden hacer es comprimir los índices, de tener una matriz bastante grande de reales, se puede pasar a tener una matriz chiquitita o de hecho una representación compacta que está muy cercano a lo que sería esa misma información comprimida,
y que además se puede buscar en ella. Está muy interesante, por ahí no puse la referencia, pero tenemos un par de artículos en eso. Y la idea, bueno, básica, es reducir el problema a búsqueda en un espacio diferente que es, o que pueden ser varios, de hecho, en Jacquard, que es, bueno, pues dos conjuntos que tanto se empalman entre ellos. O también puede ser en distancias de cadenas, como puede ser Hamming, puede ser LCS, puede ser la distancia de edición, puede ser el coseno mismo. Entonces, hay muchas más opciones y todo sobre la misma representación, lo cual es bastante interesante, bueno, al menos desde mi punto de vista. Y también, bueno, una de las maneras en las cuales se puede realizar esta representación en índice invertido comprimido o compacto es, por ejemplo, en la siguiente, ¿no? O sea, ese es un ejemplo así muy sencillito, de hecho no corresponde a nada, nada más lo prefabriqué, y que se puede incluso mejorar el cálculo, sobre todo cuando tenemos algo que como ya de todas maneras tenemos los prefijos de las permutaciones, o sea, los más cercanos, como que ya es un buen indicador de la cercanía, no tanto solamente el orden dentro de esos K, porque ya están muy chiquititos. Entonces pueden hacer otras cosas para comprimir aún más, como por ejemplo inducir un orden que cambia simplemente haciendo reordenamiento de esto, nos permite realizar unas compresiones muchísimo más buenas, tanto en el tiempo de búsqueda, es decir, cuando estamos utilizando la estructura para buscar, como también en reducir la memoria necesaria. Y es relativamente simple. Representamos, por ejemplo, el índice invertido que está ahí, que no es otra cosa más que dónde aparece, en qué objeto aparece tal o cual referencia. Las referencias son estas, los objetos son estos. Luego representar, por ejemplo, con sus diferencias, y luego aplicar algo como run-len. Esto, que sería más o menos algo así como, hay una secuencia de 12 unos. Hay 5 unos, y luego un 8, y luego hay 5 unos, etcétera. Permite realizar búsquedas muy eficientes, tener índices muy pequeñitos e intentar subir en la jerarquía de memorias. De tal manera que, bueno, en lugar de estar operando, por ejemplo, en disco, pues ya estaríamos operando en RAM, y si estamos en RAM, pues ojalá nos pudiera llevar al nivel de la caché y ser mucho más veloces. Cuando subimos en esa jerarquía, pues se hace muy chiquitito, pero se multiplica la velocidad, entonces es parte de la idea. Otra de las tantas cosas que hemos estado trabajando es, hay como un boom desde 2012 en utilizar ya no cosas como, pues, sería como el dual, el de Voronoi, sino utilizar el grafo que está ahí de Delaunay. Y resulta que se puede buscar, o se puede plantear el problema con un problema de optimización combinatoria, donde la idea, donde cada una de las consultas define un problema de optimización y utilizando algoritmos clásicos o no tan clásicos, algunos de optimización combinatoria, se puede resolver de manera muy eficiente problemas muy complejos o consultas muy complejas en este caso. Y básicamente, cada uno de los puntos, por ejemplo, del grafo que estaba aquí, ahí lo puse, pues está representado o contiene una liga a algunas de sus vecinos. Hay una construcción por ahí especial para que se siga o para tratar de inducir propiedades del mundo pequeño, que de todas maneras aún está como muy heurístico, pero bueno, el punto aquí es que de manera greedy nos vamos moviendo, estamos en cualquiera de los puntos de por aquí, de los vértices de ese grafo, y le preguntamos cuál es el más cercano a la consulta desde tu punto de vista. Y entonces pues, te va moviendo de manera greedy, aquí verá otro y que tiene una forma muy similar, muy similar, muy similar, hasta que llega. Ahora, el problema es que va a tener muchos mínimos locales, que es básicamente, pues que aquí está mucho, solamente está esto. Pues ahí es donde entran los algoritmos de optimización combinatoria para tratar de darle la vuelta a los mínimos locales. Bueno, ahora, pues ese es como
digamos, el panorama en la parte de algoritmos generales, para búsqueda en espacios métricos generales. Y esto básicamente quiere decir que con que cumpla las propiedades de métrica, pues le puedes poner lo que sea. E incluso en los últimos ni siquiera necesitan ser unas métricas como tal, pero sí tener como cumplirlo en la mayor parte o en muchos casos. Ahora, ¿cómo se utiliza esto o cómo lo hemos utilizado? Pues básicamente este es como un esquema de uso, donde hay una colección de objetos, ya sean por ejemplo cosas de imágenes en bruto o lo que sea. Se le calculan algunas características, se sacan las bases de datos ahora, pero ya de características, ya están mapeadas. Se construye un índice métrico, el cual está sobre este mismo. Aquí lo puse como un índice de particiones compactas, pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser cualquiera de los que estuvimos comentando. Y luego, bueno, pues a hacer una interfaz sobre eso, ¿no? En especial, bueno, aquí tenía un pequeño demo sobre búsqueda en imágenes, sobre imágenes de Flickr. Había como 10 millones o algo así o 100 millones es un número muy grande, mejor me quedo con 10 millones, y que pues era una consulta sobre un caballo en una pradera o algo así, en un pastizal al menos, y pues se traía los caballos. Pero si se fijan aquí, no se alcanza a ver, pero pues hay unos perros. ¿Eso qué quiere decir? Pues se equivoca. Es la parte que nos permitíamos para poder tener consultas de manera eficiente. Ahora, ¿se parece mucho? Sí. ¿Bajo el punto de la distancia? Sí. Entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿De la distancia que está inducida por el proceso de reconocimiento de patrones o de visión? ¿O la culpa del índice? Pues quién sabe, pero errores hay. Y uno se tiene que permitir tener ese tipo de errores para poder utilizar este tipo de técnicas. Como les decía, a veces vale la pena, y todo depende del problema mismo. Aquí está, sí son dos perros, justo aquí hay un honguito. Entonces, ahora, esta es una flor, en especial creo que es no recuerdo cómo se llama, ¿qué le vamos a hacer? Un girasol, claro, lo estaba probando. Y bueno, y por ejemplo aquí hay un error que básicamente quiere decir que Flickr ya borraron esto, pero pues como yo tenía los vectores o las características, pues se quedó. Y pues hay otras cosas que pues no son lo mismo, no son lo que estamos buscando, pero pues bueno, se parecen. Y ya depende mucho del ojo de la persona que lo esté probando y para qué lo está usando. Bueno, en particular hemos utilizado esto. Este no fue precisamente en el marco del laboratorio de Big Data, este ya lo traía desde antes, y es para identificación de segmentos de audio en streams de audio, y básicamente es monitoreo de medios, capturar en múltiples estaciones de radio, sacar algunas features, en específico algunas features binarias basadas en el signo de las diferencias o de las derivadas, podemos decirlo, de la señal entropía, y calculada por segmentos de audio en el tiempo, y meterlas en un índice métrico, realizar ahí las búsquedas. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que está capturando de varias estaciones de radio, y pues si alguien quiere saber si su spot se transmitió o una canción se transmitió dentro de esas que se están capturando, pues se puede hacer una consulta, ¿no? Y bueno, ese en particular pues fue un artículo, fue en un congreso, pero se vio la oportunidad y se metió un proyecto en Finova con una oficina de transferencia, y pues se creó y apenas se va a crear, de hecho, una empresita alrededor de eso. La realidad es que yo ya la había dado por muerta, pero parecía que no estaba muerta. Entonces, qué bueno. Otra de las cosas que le hemos estado utilizando es para el borrado de duplicados cercanos. Bueno, en el caso de análisis de sentimiento en Twitter, como les comentaba Elio, pues ahí tenemos
mucho interés en este tipo de problemas, sobre todo en el problema de texto, en el problema donde hay errores, y Twitter está lleno de errores. Entonces, como ya les comentaba Elio, pues participamos en el CEMEVAL 2017, en la tarea dedicada a determinar el sentimiento a nivel de tweet para los idiomas inglés y árabe. Bueno, pues, como ya les comentó Elio, pues quedamos en tercer lugar. No es cierto ese, ¿no? Ya estoy echando, quedamos en cuarto para el árabe y en sexto para inglés, de un total de como 69 para inglés, 69 competidores y 18 o 19 para el árabe, no recuerdo muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasó allí? ¿O dónde sirvió esta cosa allí? Pues todo mundo ahí, bueno, primero que nada los organizadores pues dan un conjunto de entrenamiento y uno trata de aprender ahí, pero en específico en el CEMEVAL pues sí son muy prácticos, se usa lo que sea necesario para poder mejorar. Y entonces todos los participantes utilizan millones y millones de tweets, un montón. Nosotros utilizamos más de 1,000 millones de tweets en inglés, y de los cuales, bueno, seleccionamos 220 millones utilizando un proceso de distance supervision o de etiquetado automático de tweets basado en heurísticas. Las heurísticas son básicamente emoticones y que no haya contradicciones, al menos muy evidentes, dentro del tweet. Entonces, bueno, nos quedamos con 220 millones y vimos que pues había un montón de cosas duplicadas o casi duplicados. Entonces, eso sucede mucho de manera literal, así, es decir, uno le sigue al otro, o ahorita hay uno en el stream, después de 10 minutos hay otro que está igualito. Y además, como nosotros hacemos normalizaciones para el proceso o el procesamiento del texto y algunas otras cosas ahí, pues al final de eso, por lo general, lo único que hace es a que haya más duplicados. Entonces, ¿qué hacen los duplicados en este sentido? Pues aumentan el tiempo de aprendizaje y también no aportan nada nuevo al aprendizaje, ¿no? Al proceso. Y bueno, pues vimos que al removerlos, a los algoritmos, algunos algoritmos de aprendizaje, en particular SVM, y probablemente Mario lo va a especificar un poco más adelante, el EBODAG también, no estoy bien seguro, si ya lo puede decir él, y pueden alcanzar mejores scores, es decir, mejores números quitando los que son duplicados cercanos, básicamente porque no dice nada nuevo. Y además también es más tardado. De esos 220 millones quedaron 180, bueno, Mario les puede explicar un poco más qué es lo que sigue en el procedimiento, es un enredo. Entonces él tiene su EBODAG y es bastante complejo. Y bueno, aquí tenemos la referencia al papercito que sacamos para reportar esa competencia. Y bueno, se aplicó lo de los tantos millones para inglés, pero en árabe pues fue muchísimo menos, muy poquito, cientos de miles. Pues fue por cuestión de tiempo, no habíamos pensado precisamente en el árabe, pero sí en el inglés, por eso tuvimos tiempo para sacar todo lo demás, y en el árabe pues no. Bueno, y para todo esto, bueno, no es un comercial como tal porque no se vende, pero tenemos unas bibliotecas por ahí o unas herramientas para análisis de sentimiento. Una se llama BAMSA y la otra, aunque no es específico para eso, está muy tuneada para eso, es decir, para el tipo de problemas que salen, que se llama EBODAG. Aquí se las dejo, ojalá puedan tener esta presentación después. Y bueno, ya casi para terminar, una de las tantas cosas que se puede utilizar la búsqueda en espacios métricos es pues para ayudar en el análisis exploratorio, y sobre todo en la parte interactiva. Y estarle picando y ver qué es lo que sale, para una distancia dada, claro. Este democito que tenemos por aquí, lo hicimos cuando estábamos platicando con INEGI, con algunos investigadores de INEGI, sobre un proyecto que se llama Data2X, que es voy a agarrar aire, para detectar la salud mental para estimar la salud mental en mujeres, adolescentes, no me acuerdo qué más, pero finalmente pues es
ver en las redes sociales, de las partes públicas obviamente, y tratar de estimar quién estaba o podía estar susceptible a tener algún problema o alguna enfermedad mental. Se hizo un pequeño demo y bueno, pues ahí estuvimos dándole 20 vueltas, se veía muy bonito y parecía que era como de utilidad. Se pueden sacar cosas interesantes, por ejemplo, qué es lo que le duele a la gente, ¿no? O sea, aquí hay una consulta en específico que dice dolor de cabeza. Y bueno, ¿qué es lo que está relacionado con ese tipo de palabras? Al utilizar la recuperación de esos tweets que hacen match, había muchísima más información ahí pegada. Y a quienes, por ejemplo, si uno le pone dolor, pues qué es lo que más les duele, por ejemplo, o qué es lo que más la gente dice. Ahí la idea básicamente es sacar algo, cosas de somatización. Bueno, pues pasado el tiempo, INEGI pues sacó un fondo sectorial, metimos, obviamente no sabemos qué pasó, está en el 2017, ojalá no lo den, pero en la misma línea, pues fue que salió lo del perfilado de usuarios que comentaba Helio, que es el PAN 2017, y la idea básicamente ahí es generar algo muy similar a esto, que sería análisis exploratorio basado en índices o en búsquedas. Tener obviamente un modelo de similitud y además tener la maquinaria o los algoritmos, las estructuras de datos que te permitan realizar ese análisis exploratorio interactivo de manera eficiente, para no tardar años en eso. Y bueno, en el PAN pues nos fue bastante bien, sí fue el tercer lugar. Esta es la página del PAN. Y bueno, en esto pues utilizamos un clasificador de texto que tenemos por ahí, que se llama MicroTC. Ahí lo pueden bajar si gustan, lo pueden probar en tareas de clasificación de texto, de una sola etiqueta, claro, hay que decirlo. Y bueno, tenemos por ahí, si a alguien le interesa, pues está también la explicación. También en el del BAMSA tenemos un artículo por ahí, ese todavía no está, pero bueno, ya está escrito. Y bueno, también hay otras tantas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, determinación de K-centros, en particular teniendo en cuenta o teniendo la aproximación de un recorrido primero el más lejano, que se adapta muy bien a este tipo de herramientas. Generación de prototipos, es decir, cuando tenemos muchos datos, a veces se pueden unir y pueden representar muchos en uno solo. Entonces, este también se puede hacer relativamente, no tan fácil pues, pero se puede. Y claro, clustering o agrupamiento, utilizando sobre todo cosas que tienen que ver con la densidad, como DevScan, o cosas que tienen que ver con compactar regiones, como puede ser Camins. Bueno, algunas de las tantas cosas que se pueden hacer para mejorarlo, ya en la parte pues más de la computadora, pues acepta escalamiento vertical, es decir, meterle cosas multicore, como por ejemplo también sea un FIS. Yo he visto artículos alrededor de, yo no los tengo obviamente, GPUs, que sería por ejemplo cosas como tipo CUDA, escalamiento horizontal, eso sí lo he visto, con Hadoop, Spark, Storm o MPI mismo. Y bueno, y los tipos de memoria que puede haber por ahí, pues son determinantes para la eficiencia y para también la cantidad de datos que se pueden estar procesando. Y bueno, ya solamente para terminar, les comentaba sobre la velocidad dependiendo del nivel o la jerarquía de memoria. O sea, entonces, por lo general uno siempre quiere tener cosas muy pequeñas porque son muy rápidas. A medida que uno va bajando en esta pirámide, pues se vuelven a hacer o se vuelven lentas. Me interesa a mí mucho cosas que se pueden compactar. Es parte de mis líneas de investigación. Y bueno, también la parte de búsqueda, obviamente. Y ya, muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan, bueno, aquí les dejo las ligas. Este es mi cuenta de GitHub. Aquí está la del grupo y la página del grupo. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.